Bienvenidos y bienvenidas a la Semana Interamericana de Relaciones Públicas, organizada por la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas, ALACAUR. Con la participación de las universidades de Medellín, Colombia, Universidad Latina de Costa Rica, Universidad Ecotec, Ecuador, Universidad de Viña del Mar y Universidad de Santo Tomás de Talca, de Chile, Universidad Autónoma de Guadalajara, México, y Universidad de Belgrano, Católica de Salta y Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de Argentina. Celebramos el Día Interamericano de Relaciones Públicas, que se conmemora cada 26 de septiembre. Desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de septiembre, en horario matutino y vespertino, organizamos un ciclo de encuentros virtuales donde representantes de cada universidad nos compartirán su mirada sobre nuevas tendencias a las que se enfrentan las relaciones públicas en la actualidad latinoamericana. Hoy recibimos a Candela Fernández de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que nos brindará una conferencia sobre ejercicio de las relaciones públicas en el sector público. Candela Fernández es magíster en Comunicación Corporativa e Institucional por la Universidad de El Salvador, licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Se desempeña en el área de Relaciones Institucionales del Consejo de la Magistratura de la Nación y también en Unidad de Consejo Abierto y Participación Ciudadana, donde trabaja en el relacionamiento entre ONGs y el organismo. Es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en grado. Forma parte de las cátedras de Introducción a la Comunicación y Relaciones Públicas 3. En posgrado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es tutora de los trabajos finales de la especialización en Gestión de las Comunicaciones y de la maestría en Comunicación y docente en la Diplomatura en Comunicación Institucional, bloque Asuntos Públicos de la misma casa. Si tienen preguntas y o comentarios, pueden volcarlos vía chat o al final de la exposición se habilitará un espacio de intercambio con la expositora. Esta conferencia está siendo grabada y será subida en el YouTube de ALACAUR. Bueno, Candela, te cedemos la palabra. Buenas tardes, gracias Vicky, gracias por el espacio. Me toca en primer lugar agradecer a ALACAUR por la organización de estos espacios de debate y de discusión de nuestra disciplina, en particular a Luz, gracias siempre. Le agradezco a mi facultad, a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, por también siempre incentivarme y acompañarme en estos espacios, a su decano Gustavo Nahón, y le agradezco también a Santiago Aragón por los impulsos en relación a la escritura, así que gracias. Agradezco a los docentes, a las docentes que hoy están acá acompañando, a los colegas, a las colegas, afectos y demás que están ahí haciendo el aguante. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla, a ver si esta es la parte que siempre puede fallar, esperemos que no. Vicky, vos me vas diciendo si lo vemos, y ahora comparto. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, estoy viendo solo a Vicky, así que me voy a quedar con la cara de Vicky ahí en pantalla. Bueno, como recién mencionaba Vicky, mi exposición de hoy trata sobre el ejercicio de las relaciones públicas en el sector público. Les agradezco a todos y a todos los asistentes porque estuve pensando que en 45 minutos pueden estar viendo una serie, pueden estar leyendo un libro, o pueden estar en una clase de spinning o de cualquier actividad, y sin embargo decidieron estar acá, así que se los agradezco mucho. Bueno, un poco el orden de lo que traje para hoy, para este tiempito que tenemos para reflexionar y para compartir. En primer lugar, por supuesto, la importancia que tiene nuestra profesión dentro del llamado sector público, ¿sí? Vamos a elegí algunas definiciones, digamos, mi punto de partida, que ahora lo cuento un poquito mejor, es escribí un artículo sobre el ejercicio de la profesión, ¿sí? En ese artículo, además de escribir un poco de qué vienen las relaciones públicas, hice un breve recordatorio de los 4 modelos, y crucé justamente a partir de la importancia que yo le doy al modelo simétrico bidireccional, las nuevas tecnologías y las normativas de acceso a la información. Traje 2 casos breves que espero que podamos compartir, si no compartiré uno, y algunas conclusiones finales, ¿sí?
Mi punto de partida para esta exposición es, es un artículo, mi artículo, donde comienzo a reflexionar sobre el rol de las relaciones públicas, en particular en el sector público. Y elaboro una suerte de hipótesis en la que digo que el modelo simétrico bidireccional se profundizó y es a la vez el más indicado para el sector público por la combinación de dos circunstancias, ¿sí? Digamos, el uso de las nuevas tecnologías por parte de la ciudadanía y del sector público, y al mismo tiempo las normativas de acceso a la información pública, también de parte de la ciudadanía y del sector público. Es decir, este modelo bidireccional, que ahora describo brevemente, se profundiza a partir del encuentro de las nuevas tecnologías, pero también de estas normativas de acceso a la información pública en nuestro país y en varios países, no solo de Latinoamérica, sino del resto del mundo, y hacen que se profundice justamente este modelo. Nuestra disciplina. A mi entender, nuestra disciplina ha tomado mayor relevancia, mayor notoriedad y mayor profesionalización, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la clave, ¿sí?, de nuestra disciplina, que son las relaciones que se establecen. Y un poco en este encuentro de hoy voy a tratar de conversar sobre ver entre quiénes se dan estas relaciones, para qué, ¿sí?, para qué se dan las relaciones entre el sector público y la ciudadanía, y qué es lo que se está demandando en el sector público, ¿sí? Para mí son tres las definiciones troncales de las relaciones públicas, y que son las que elijo para mi artículo y para esta ponencia de hoy. ¿Qué nos dice Gruning? Bueno, las relaciones públicas son la dirección y gestión de la comunicación entre una organización y sus públicos. Harlow nos dice la función característica de dirección que ayuda a mantener líneas de mutua comunicación. Y después tenemos de Cutlip Center la función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos, de los que depende su éxito y su fracaso. Y esto por ahí lo tendría que haber resaltado un poco más, porque me interesa que empecemos a pensar qué pasa con esta definición de relaciones públicas y qué es lo que pasa con el sector público. Paso brevemente por los 4 modelos que seguramente todos y todas ya conocen, pero bueno, no quería dejar de mencionarlos, ¿sí? Tenemos 2 modelos en principio que son los modelos unidireccionales, ¿sí? Acá no hay un ida y vuelta, perdón, entre la organización, la institución y sus públicos, y tenemos el agente de prensa y el modelo de información pública, ¿sí? El primero de ellos tiene una función de propagación de la información, de una información completa y distorsionada, ¿sí? Y tenemos un modelo de información pública con también difusión de información, pero una suerte de periodista integrado a la organización. Acá por ahí me detengo un poquitito más, que son los 2 modelos bidireccionales de relaciones públicas, un modelo asimétrico bidireccional, donde se investigan las actitudes y las conductas, un modelo que yo no dejo de lado en el sector público, no es que digo no existe el modelo asimétrico bidireccional o mismo el modelo agente de prensa. Sin embargo, lo que digo acá en el artículo es que considero que el más indicado es el simétrico bidireccional. ¿Por qué? Porque nos plantea como un objetivo la comprensión mutua, ¿sí?, entre ambas partes. Y si se da la persuasión, como decíamos que sucede en el asimétrico bidireccional, es entre la organización y el público, pero también al revés. Y vamos a ver, con los 2 casos que traje, o por lo menos con uno, cómo se da esta persuasión también, no solamente entre la ciudadanía y el sector público, sino también entre el sector público y la ciudadanía. Lo que yo me pregunto entonces, ¿por qué enfatizo en este modelo? Para mí, el modelo simétrico bidireccional es el más indicado, ¿sí?, para el desenvolvimiento de cualquier institución, dentro del sector público. ¿Por qué? Por esto que les decía recién, apela a una comprensión mutua entre las instituciones y sus públicos, ¿sí? Y la persuasión, obviamente, puede darse entre ambos. Acá les voy a pedir un poco de ayuda, ¿sí? Pensé esta diapositiva funciona, que me digan qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablamos del sector público. Si lo quieren dejar en el chat, bien, sería buenísimo, porque me interesa. A ver. Bien, si yo les digo sector público, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué piensan cuando hablamos del sector público? Me parece algo en el chat.
un momento, el Estado, bien, el Estado, bien, 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 ya tenemos 2 del Estado. ¿Alguien más? Poder, intereses, bien, política, servicio ciudadano, interacción, Estado, bien. Gracias. Traje esta frase para arrancar a explicar un poco qué es el sector público, ¿sí? El gobierno afecta a todos los aspectos de la sociedad y teóricamente cada faceta del gobierno está estrechamente ligada a las relaciones públicas. Sí, así estoy yo, ¿sí? El gobierno afecta a todos los aspectos de la sociedad y teóricamente cada faceta del gobierno está estrechamente ligada a las relaciones públicas. Es decir, vaya si no es importante la profesión, ¿sí? Nuestra profesión dentro del sector público. Definimos al sector público como un conjunto de organismos administrativos, ¿sí? Mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país, ¿sí? El principal rol del sector público, ¿sí? Tiene que ver con la satisfacción de los intereses colectivos. Y se da este sector público y esta satisfacción, ¿sí? De intereses colectivos en distintos niveles. Se puede dar a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. En nuestro país, como ustedes saben, tenemos una organización de 3 poderes, ¿sí? Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Esta diapo que tiene un montón de texto, y lo sé, pero me parecía importante que esté, y lo voy a tratar de resumir. ¿Cómo se define el sector público en Argentina? Así que es lo que me convoca a mí a los fines de este artículo. El sector público está comprendido por la administración nacional, ¿sí? Comprendida por la administración central, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, empresas, sociedades del Estado, entes interestatales, las universidades nacionales, los fondos fiduciarios, otros entes, ¿sí? Que si bien pertenecen al sector público nacional no financiero, no revisten el carácter de empresa o sociedad del Estado, y no consolidan en el presupuesto de la Administración Nacional, y también el sector público nacional financiero, el cual está integrado por el sistema bancario oficial y otras instituciones públicas financieras. Siempre para mí es importante entender de qué estamos hablando, y en este caso cuando hablamos del sector público, vemos que la posibilidad de formar parte del sector público como profesionales es sumamente amplia. Entonces me parecía importante ponernos un poco en contexto en nuestro país. Nosotros tenemos una enseñanza de relaciones públicas que muchas veces, o me ha pasado, por lo menos en mi caso particular, es muy corporativa, ¿sí? Porque obviamente los inicios de la profesión tienen que ver con el ámbito corporativo. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué diferencias hay, ¿sí? Entre el sector privado y el sector público, ¿sí? Para eso tomé algunas definiciones de Riorda y de Elizalde, y tenemos como primera diferencia, sí, que en el sector público existe un menor incentivo a reducir costos, ¿sí? A operar eficientemente y tener performances efectivas. Hay en el sector público gran cantidad y gran variedad de objetivos, ¿sí? Y esto, digamos, trae consigo una dispersión de tareas, en muchos casos. Se producen quiebres en las planificaciones, es decir, uno puede tener un plan perfectamente armado y muchas veces los líderes y las líderes generan ciertas situaciones donde esas ideas, esos objetivos se ven abruptamente corridos, entonces tenemos que recalcular. Existe también, y por supuesto en el sector público, una gran necesidad de apoyarse en los sectores representados o que apoyan, ¿sí? Las políticas de un gobierno. Otras diferencias que les traigo acá: hay una gran necesidad de generar acciones que repercutan en el campo de lo simbólico, en el campo imaginativo de la ciudadanía en este caso. Hay ausencia de margen para el error en el sector público y grandes expectativas, ¿sí? De ser sometidos al escrutinio público en cuestiones que tienen que ver con honestidad, con responsabilidad, con rendición de cuentas, y una gran diferencia en relación al sector privado con los modos de selección de personal. Me parecía importante preguntarles qué se les venía a la cabeza cuando hablábamos del sector público, porque el Centro de Estudios en Comunicación Aplicada
realizó un informe llamado Discurso Social sobre empleo público y privado en Argentina, contrastando, perdón, el círculo rojo, y lo que hacía en este caso era evaluar cuáles eran las percepciones que tenía una determinada muestra sobre el Estado y el sector público, ¿sí? Entonces, asociaron, en primer lugar, al Estado con lo que es de todos, ¿sí? El Estado, perdón, es un espacio común de solidaridad pública para este estudio. ¿Por qué? Porque trabajar en el Estado significa hacer algo para todos, ¿sí? Cumpliendo una finalidad loable y sin fines de lucro. ¿Vamos bien hasta acá? Ya tengo solo a Vicky, así que como si Vicky me dice que sí, yo doy por sentado que vamos bien. Vamos muy bien. En el Estado, según este estudio, el empleo se desarrolla de una manera más humana, ¿sí? Es un espacio que en muchos casos genera simpatía, según estos resultados. Los resultados, de nuevo, que se demandan, no tienen que ver necesariamente con lo económico, ¿sí? Y trabajar en el Estado o para el Estado permite mayores posibilidades de estabilidad y tranquilidad. Recuerden que estas son percepciones, ¿sí? Y un mejor sueldo y condiciones laborales más favorables. Entonces, más o menos lo que ustedes pensaban sobre el sector público, cuando yo lo pregunté, quizás algunas de estas percepciones que el estudio toma también se les habían pasado por la cabeza. Y me parecía importante traerlo, por esto que les decía, para conocer cuál es el espacio donde nosotros nos vamos a desarrollar profesionalmente, ¿sí? Cómo llevamos a cabo nuestra profesión, nuestra tarea de todos los días, en un espacio que tiene sus propias características, ¿sí? Distintas en este caso del ámbito privado. Y acá me meto como más de lleno en lo que es esta suerte de hipótesis que yo elaboré cuando escribí mi artículo, que es la relación que se da entre las nuevas tecnologías y el acceso a la información pública, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi planteo acá? Dos aspectos resultan relevantes para mí y dan cuenta de los cambios en las formas de relacionamiento de las instituciones del sector público con sus públicos de interés y el consiguiente cambio en el ejercicio de las relaciones públicas en dicho sector que requiere un modelo simétrico, bidireccional, fuertemente desarrollado y puesto en práctica, ¿sí? Entonces, para mí, estos dos aspectos relevantes y que dan cuenta, por un lado, de la necesidad de un modelo simétrico bidireccional desarrollado y fuerte, y por otro lado, digamos, la combinación para mí de las nuevas tecnologías y del acceso a la información pública, lo que hicieron de alguna manera es democratizar, ¿sí?, la información. Ahora vamos a ver un poquito por qué. ¿Qué pasa con la relación entre la ciudadanía, el sector público y estos nuevos medios? ¿Sí? Al principio del estudio de los medios estábamos hablando de medios unidireccionales, ¿sí? Un poco en línea con lo que venía diciendo de los modelos de relaciones públicas. La producción de un mensaje se dirigía hacia una audiencia que no resignificaba ese mensaje, no lo contestaba, no hacía nada, esta lógica de estímulo-respuesta, ¿sí? Pasamos después a una sociedad que, bueno, empezó a escuchar a un líder de opinión, ¿sí? Empezó a utilizar nuevos medios, y por supuesto fue la llegada de Internet lo que, a mi entender, hizo que este reparto de poder entre la ciudadanía y el gobierno comience a ser un poco más equilibrado, ¿sí? Los nuevos medios comparten tres características, ¿sí? Son digitales, son interactivos y son de disponibilidad y actualización permanente, ¿sí? No pensemos solamente en las redes sociales, ¿sí? Pensemos en los nuevos medios en relación al alcance, ¿sí?, a la rapidez. Pensemos que cuando hablamos de algo digital implica que tiene que estar en un formato que permita estar en la red. Interactivos implica que ahí sí hay un ida y vuelta entre la ciudadanía y el gobierno, y por supuesto la disponibilidad y la actualización permanente ha quitado muchos intermediarios. Por eso es importante que ese rol fronterizo del que nosotros, como estudiamos las relaciones públicas, se haga muy presente, ¿sí?, en el sector público. 22 países cuentan en América Latina con normativas con normativas de acceso a la información pública. En nuestro país tenemos normativas de acceso a la información pública, tenemos una ley de acceso a la información pública desde el año 2016, ¿sí? ¿Qué implica esto? Toda la información del Estado se presume pública, ¿sí?
tiene que ser completa, tiene que ser accesible, tiene que ser gratuita y tiene que haber una rigurosa fiscalización del proceso, ¿sí? Entonces, vuelvo acá. Tenemos una ciudadanía que accede a los nuevos medios, siempre y cuando acceda, obviamente no toda la ciudadanía accede, ¿sí?, a un celular, a una computadora, a tener acceso a internet, pero la porción de la ciudadanía que sí accede a las nuevas tecnologías se encuentra dentro del proceso que yo llamo, lo llamo a los fines del artículo, la democratización, este reparto de poder, ¿sí? Pero el sector público también cuenta con estas nuevas tecnologías, y de esa manera puede llegar a ser, llegar de manera más accesible a la población, a la ciudadanía, lo que requiere. Y además tenemos estas leyes de acceso a la información pública, es decir, desde mi lugar de ciudadana, el Estado tiene la obligación, a partir de 2016, de darme toda la información que yo necesito, porque toda la información se presume pública, ¿sí? Además de gratuita, además de que debe ser accesible, y ahora vamos a ver que debe estar también explicada en lenguaje claro. Si cualquier persona debe entender que lo que está pidiendo, digamos, además de que le corresponde, debe poder comprenderlo, ¿sí? Antes de pasar a los casos, que es la parte que a mí más me interesa también, cierro como esta parte, de nuevo con Kutliti Center, que me ayudaron muchísimo en este artículo. La presencia de relaciones públicas en el medio de la relación entre el sector público y la ciudadanía responde a dos premisas, ¿sí? Que un gobierno democrático está obligado a informar a la ciudadanía sobre sus actividades y que una administración efectiva del gobierno exige la participación y el apoyo activo de la ciudadanía, ¿sí? Para mí acá está más que presente el modelo bidireccional, simétrico bidireccional, perdón, que yo les mencionaba. Es decir, el gobierno democrático está obligado, ¿sí?, a informar. Sabemos que desde 2016 tenemos una normativa de acceso a la información público, pero además exige este sector público la completa participación y apoyo activo de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, en este caso, en los dos ejemplos que les traigo ahora, mi idea es que podamos ver cómo a través de distintas piezas que se elaboraron se da esta relación entre la ciudadanía y el sector público de una forma más evidente. Prometo que queda poco, pero creo que vamos bien. Dos casos de referencia les traje, ¿sí? El primero es el de Amnistía Internacional y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, en relación a la regulación del lenguaje inclusivo en las escuelas. Y el segundo caso que les traigo es la reglamentación del grooming en Argentina. Acá viene la parte donde hay un par de enlaces que puede fallar, pero confiamos en las nuevas tecnologías que tanto traje en mi artículo, que quizás hoy fallan. Situación, ¿sí? Amnistía Internacional, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El 15 de junio del año 2022, mediante una resolución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comienza en las escuelas la regulación, ¿sí?, de la utilización de las letras E, X y el arroba por parte de los docentes y las docentes en las escuelas. Esto se comunicó de la siguiente manera. Perdón, antes de mostrar el video. ¿Qué explica el gobierno de la ciudad y por qué yo traigo este ejemplo? El objetivo es reordenar el uso del lenguaje para facilitar el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes que se vio significativamente afectado como consecuencia de la pandemia, ¿sí? Entonces acá, en este video que les traigo, en particular... El uso de la arroba, para... evaluaciones muestran... Me interesa que escuchemos esta parte porque es específicamente cómo arrancaría la regulación. Un retroceso, o sea, fuimos para atrás en lengua y en escritura. Por eso es muy importante aclarar bien y simplificar el aprendizaje para que los contenidos que los chicos aprendan sea de la forma más clara posible. O sea, a partir de ahora, los docentes en la Ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están al frente del aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos o a su familia. Tienen que respetar el idioma español. Esto mismo ya se hizo en Uruguay, en Francia, en algunos otros países. Bien, no vamos a ver todo el video. Acá tenemos una situación en el sector público, en este caso, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, invitando a los docentes y a las docentes a que solamente utilicen las reglas planteadas por el lenguaje español.
ciudadanía, ¿sí? En este caso, organizaciones de la sociedad civil, organización del tercer sector, Amnistía Internacional, saca un comunicado en su página web, porque Amnistía Internacional lo que hace es enviar un pedido de acceso a la información pública, ¿sí? Esto que yo les decía recién de, tenemos, el sector público tiene la obligación, ¿sí?, de responder cualquier pedido de la ciudadanía. Entonces Amnistía Internacional le pregunta al gobierno de la ciudad, ¿cuáles son aquellas investigaciones, ¿sí?, que la ciudad de Buenos Aires utilizó para restringir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, ¿sí? Entonces, acá tenemos la utilización de la normativa de acceso a la información pública por parte de una organización de la sociedad civil, que en este caso elaboró una serie de piezas, ¿sí?, que ahí es donde entra la tarea, nuestra tarea en el diseño de los mensajes, en el fortalecimiento de las relaciones. Por ejemplo, en su cuenta de Twitter, Amnistía Internacional, el gobierno de la ciudad no responde en tiempo y forma, porque no es que, digamos, la ciudadanía eleva un pedido de acceso a la información pública y el organismo afectado responde cuando quiere. No, tiene 15 días para elevar esos resultados, dar una respuesta. No se dio la respuesta en el caso de Amnistía Internacional, entonces manda este tweet que acá les comparto, en esta cuenta de Instagram, después utiliza los memes, ¿sí?, para ver en qué contextos sí se utiliza el lenguaje inclusivo y en qué contextos no, y utiliza, digamos, seguimos hablando de las nuevas tecnologías, y utiliza su cuenta de TikTok para armar dos piezas, ¿sí?, a ver qué es lo que pasa que no les dan esta respuesta. Entonces la primera de ellas, a ver, perdona, pero estamos locos, perdona. Esa es una, vamos a la otra. De mi cumple te ponías una alarma, no tengo tiempo y menos paciencia. Bien, vuelvo. ¿Sí? Acá tenemos el uso de una herramienta como TikTok, una plataforma como TikTok, donde sabemos qué segmento de la población utiliza TikTok, digamos, apelando más al público joven, ¿sí?, en este caso diseñando esas piezas para el público joven, pero también lo hicieron para otras redes sociales como Instagram, como Facebook y como Twitter, ¿sí? Acá tenemos un claro ejemplo. Eleva una organización de la sociedad civil un pedido de acceso a la información pública, no recibe respuesta, en este caso de parte del gobierno de la ciudad, y empieza a generar distintas piezas también para generar impacto, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando que esto no avanza? El otro ejemplo que les traigo, estaba viendo si estábamos bien de tiempo, y estamos más que bien, es la reglamentación del grooming en Argentina, ¿sí? Acá en Argentina, en el año 2020, se oficializa la ley Mica Ortega. Micaela Ortega era una niña de 12 años que, engañada por un adulto que se hizo pasar por un niño de 14 años, pidió encontrarse con ella, se encuentra con ella y la asesina, ¿sí? En este contexto, en el año 2020, se oficializa la ley Mica Ortega, que lo que hace es crear un Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes. Este tipo de programas y todos los programas que son parte del sector público, las políticas públicas, por supuesto, necesitan la intervención de un profesional para poder ser comunicadas de la mejor manera, ¿sí? Entonces acá en este caso lo que yo traje es, este programa que yo les menciono, el Programa Nacional de Prevención, lo que hace también es trabajar desde una lógica de ciudadanía digital, ¿sí? Esto que venimos hablando de la relación fuerte que existe entre las nuevas tecnologías y la ciudadanía, teniendo en cuenta que la ciudadanía debe ser también responsable, ¿sí?, del uso que les da a su información, a sus datos, y ni hablar en el caso de los niños y las niñas, ¿sí?, porque en este caso también este tipo de educación en materia de ciudadanía digital está dirigido hacia los padres, ¿sí?, hacia los adultos. La implementación del programa, ¿qué pasaba? Contemplaba, ¿sí?, la segmentación de distintos mensajes diseñados también por profesionales, que en este caso apuntaban a llegar a los mejores públicos, ¿sí? Por ejemplo, si se buscaba la cooperación, el entendimiento mutuo y el cambio de conductas, hay que prestar una especial atención en cómo contar una normativa o una política pública, porque en este caso hay que hacerlo en lenguaje claro, ¿sí? Entonces, elaboran acá un programa de grooming, espero que ustedes estén viendo la pantalla, si no me avisan, una guía, ¿sí?, gracias Vicky,
de ley de grooming en lectura fácil. Entonces, la elaboración de estos documentos, de estas piezas y demás, debe estar también perfectamente pensada para que todos los públicos la comprendan, al igual que lo que pasa con la normativa de acceso a la información pública. Si tiene que estar todo en un lenguaje claro. La última de las piezas que les traigo sobre grooming, y por qué me parecía también importante traerla, porque tiene que ver con una educación ciudadana, y tiene que ver con pensar los mensajes ¿sí? En función a nuestros públicos. Nosotros trabajamos en las relaciones, por supuesto, con nuestros públicos, y ver qué tipo de público podría llegar a ver esta pieza que ahora les traigo. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Bien, en este caso acá tenemos otra pieza más audiovisual, también pensada en función al público, ¿sí? También dirigida a la familia, también pensada desde los nombres de usuarios ¿sí? Que se encuentran en las redes, hasta las imágenes que se utilizaban en la pieza. Me parece a mí que servían como apoyo visual a esto que yo les estaba contando. Voy cerrando ¿sí? la presentación con algunas breves conclusiones, 2 breves conclusiones, ¿sí? En primer lugar, yo considero que la relación entre el sector público y la ciudadanía se da siempre en el marco de profundas tensiones, ¿sí? De demandas y de reclamos. Y en este caso, él o la profesional de relaciones públicas tiene que desempeñarse siempre y en primer lugar respetando el valor más preciado que tiene nuestra profesión, sí que es la ética, ¿sí? Respetar siempre y trabajar siempre en función de la ética, teniendo en cuenta lo profundo y lo complejo que es trabajar en un modelo simétrico bidireccional, ¿sí? Los mensajes que se diseñen, las estrategias a desarrollar, deben necesariamente contemplar ¿sí? Que la sociedad espera de las instituciones un fuerte compromiso con su bienestar y que de no contar con esas respuestas se va a manifestar, ¿sí? Va a buscar interpelar a los poderes públicos. Y en este escenario, las nuevas tecnologías de la mano de las redes sociales funcionan como aliadas para conseguir dichos objetivos. ¿Sí? Y termino con un alerta enorme, no para generar este caos. Los mensajes, digamos, cuando nosotros estamos frente a una sociedad que se va a manifestar y somos profesionales de las relaciones públicas, tenemos que tener en cuenta, además de la ética a las que yo les hablaba recién, que las sociedades ya no se comportan de una forma pasiva, ¿sí? No es que frente a la elaboración de un mensaje o a la conformación de una relación se van a comportar de manera pasiva, ¿sí? Hoy la sociedad se siente interpelada frente a algo que no le gusta y va a actuar en función a eso. Por supuesto que se va a apoyar, ¿sí? En las redes sociales para poder llevarlo a cabo, porque además ahora cuenta con otras herramientas, como estas normativas de acceso a la información pública, que le permiten a la sociedad preguntar todo lo que quiera, ¿sí? Y tienen la obligación, quienes están en el sector público, de dar esas respuestas. No era tan alerta, pero me parecía bueno traer como un alerta final. Agradezco, por supuesto, el tiempo, agradezco que se hayan quedado ahí estos minutos, me sentí súper contenta de armar este artículo, de armar esta presentación. Por ahí les dejo un QR con mi LinkedIn, por si tienen alguna pregunta para hacerme más adelante, por si algo se les ocurre para contarme más adelante, y si no me encuentran también en redes sociales. Voy a dejar de compartir, llegué bien con el tiempo, cosa que me pone muy contenta, así que nada, agradezco mucho el tiempo y la oportunidad. Gracias. Muy bien, Candela, muchas gracias. Gracias. Por tu exposición. Bueno, les recuerdo que queda abierto el espacio en el chat para que puedan hacer preguntas. Quienes quieran realizarle alguna pregunta a Candela, estamos esperando. Es el momento. Es el momento, sí.
Estoy leyendo Muchos eso. mensajes de felicitación. Pregunto, te hago una pregunta así, Cande, como muy genérica y en realidad... Hay muchas cosas que a veces... ¿Creen que voy a... Sí, ¿Se está preguntando o está...? Ahí está. ¿Considerás que es más complejo trabajar en el ámbito público que en el privado? Ay, es como la pregunta del millón. No, pero desde tu experiencia, desde tu... En realidad, yo lo que... Sí, está buenísima la pregunta. Lo que a mí me parece es que hay una responsabilidad más grande trabajando en el sector público. Yo no sé si tiene que ver con lo complejo, ¿sí? O con que algo sea más difícil y demás, sino que hay una responsabilidad. Todo lo que uno desarrolla de manera profesional en el sector público repercute sobre la ciudadanía. Yo coincido con la percepción de que trabajar en el sector público es trabajar para todos los demás, porque cuando uno trabaja en el ámbito corporativo, existen intereses que tienen que ver, por supuesto, con el lucro, y está bien que eso sea, pero cuando sucede en el ámbito público, en el sector público, uno entiende que está ahí también para aportar algo más a ciertas cosas que quizás no ve como le gusta, no ve como les gustaría, perdón, y que considero, o a mí es lo que me pasa desde lo que hago todos los días, que se pueden cambiar algunas realidades y a igualar también oportunidades, así que considero que tiene que ver con eso, quizás no con lo complejo, sino que hay un compromiso más grande trabajando en el sector público, y mi humilde opinión, ¿viste? Cuando alguien dice mi humilde opinión es como, ya está, lo dijo, pero considero que es así. Bien, acá tenemos una pregunta en el chat de Elizabeth Lobos. Dice, ¿cómo afecta este plazo de 15 días para responder ante la inmediatez de los nuevos medios en el sentido en que puede quedar fuera de tiempo la respuesta? Bien. Se me fue. Sí, ahí la vi. Bueno, en realidad esta normativa, claro, en realidad cuando, por ejemplo, Amnistía Internacional en este caso saca ese comunicado o estas piezas que yo les mostraba, había pasado el tiempo, ¿sí?, en el que tenían que contestar. Entonces, en ese caso sí, las organizaciones o la ciudadanía tiene como que impulsar a tener esa respuesta, porque en realidad se generan, el problema tiene más que ver en muchos casos por ahí con lo mediático, como pasó con Amnistía, porque después se diluye esa información. No sabemos si efectivamente, no lo sé, lo tengo que fijar ahora, digamos, para cuando escribí el artículo no estaba la respuesta del gobierno de la ciudad todavía, y lo que a mí me gusta que quede claro en estos casos es que no es una elección. Si ya existe una normativa donde si a vos te piden determinada información tenés que darla, no es una opción no darla. Entonces creo que como pasa en ese caso creo con las empresas, ¿y qué pasa cuando vos pedís una explicación y esa explicación no llega? Bueno, comienza la decepción, ¿sí? Comienza la desconfianza y estos valores de honestidad, de responsabilidad y demás, no se condicen con las respuestas que efectivamente tienen que dar. Así que sí, a veces 15 días es verdad, los nuevos medios es demasiado. Pero bueno, es tratar de juntar un poco la normativa, acercar la normativa a los nuevos medios. Esa es un poco la idea. Bien, yo también tengo una pregunta. Bueno. Sí, ¿no? Porque hablar del sector público y pensarlo en relación a que vivimos inmersos en redes sociales, ¿no? Y hoy que muchos estamentos del sector público tienen su propia red social y quien dirige ese estamento también tiene sus propias redes sociales, ¿no? Y a veces lo que se publica oficialmente puede chocar con lo que dice individualmente esa persona que sería la cabeza de ese estamento, ¿no? ¿Cómo se hace para lidiar con eso? Bueno, me encantaría saberlo, pero no, en realidad a mí me parece que en ese sentido es clave la relación y la comunicación que exista con el líder o la líder, con la cabeza de ese espacio, ya sea un ministerio, ya sea un espacio político y demás, e intentar que no existan esos ruidos en el medio, ¿sí? O sea, apelar a una relación donde se le pueda decir a esta persona qué sería lo indicado para decir ante una determinada situación y darle también a esa persona la libertad, ¿sí?,
de poder expresarse, porque si no se encorseta mucho por ahí la persona frente a una normativa y por ahí la persona dice, yo tengo determinadas características que se condicen más con este modelo de relacionamiento con mis públicos. Bueno, entonces en ese caso tratar de mixear, ¿sí?, la idea que tiene el equipo de relaciones públicas y de comunicación en relación a las características propias de este líder o del organismo en este caso. Eso sería mi respuesta. Bien. Bueno, por el momento no, parece que no hay más preguntas. Bien, ahí veo muchas caras. Bueno, yo creo que estamos. Pero decime vos, Vicky. Bueno, sí, ya estamos, así que le damos las gracias a Candela Fernández por compartir con nosotros y nosotras su experiencia. Gracias a ustedes por participar de este espacio. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11 horas para escuchar a Beatriz Eugenia Quiseno Castañeda con la conferencia Relaciones Públicas y Tercer Sector en Colombia, caso Antioquía. Así que bueno, muchas gracias por haber estado presentes. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas tardes, noches.